No, no, no. No sabía si estabas atento, esta vez me ganaste. Siempre estoy atento, siempre estoy atento. Bueno, yo voy a leer... ¿Eras Boy Scout cuando eras chico? Siempre No. listo. No. Siempre listo. Podrías La haber flor de sido. lis. Exactamente. Bueno, hoy vamos, ahora en este bloque vamos, como dijimos, que nos vamos a tratar de organizar un poquito, para que todos lo sepan. Era ahora. Voy a leer no, era ahora, Sí, es todo sí, natural, estamos simplemente organizados. vamos aprendiendo, todos los días se aprenden cosas nuevas, creo que es parte de la vida y adaptarse rápidamente. Voy a leer un poco un texto que a mí le recuerdo a la gente que nos escucha por primera vez o los que nos están escuchando, me gusta mucho la historia antigua, pero siempre partiendo, o si no lo aclaro expresamente, de algo físico, o sea, restos arqueológicos que se han encontrado. Hoy voy a volver a leer un texto que lo había leído el año pasado, lógicamente muchos de ustedes no me habrán escuchado, casi todos. Voy a leer lo que es el texto de la Lista Real Sumeria. ¿Qué es esto? Los sumerios, los babilónicos, voy a hablar sumerios porque así queda un poco más establecido, fueron lo que se considera la primera civilización con una escritura. Estamos hablando de fecha del año aproximadamente 3800 a.C. Si ustedes buscan primera civilización en la cual se pueden encontrar rastros o trazos de una lectura, de una escritura que no sea adosada en paredes, van a encontrar la referencia de lo que son los sumerios. Ellos estaban en una zona en lo que sería la Mesopotamia, un poco al norte, hacia el lado de este. Comparten posición con pueblos posteriores para que ustedes se ubiquen lo que es actualmente Siria, lo que es la península de Arabia, un poco más al norte. Es para ubicarlo físicamente. La cuestión es que estamos hablando por allá, es la primera civilización que deja restos de escritura, trazos de escrituras. Ellos, ¿qué utilizaban para escribir? Trabajaban sobre arcilla, que después la dejaban endurecer, porque ellos no disponían, por ejemplo, como en Egipto, de papiro. Aunque ustedes no lo crean, los papiros egipcios son un poco posteriores. Después ya vamos a ver que, si bien se mezclan con los frisos y con los grabados, pero como escritura sobre un elemento físico, se considera que los primeros son los sumerios. Perdón, ¿y de qué año data eso más o menos? Esto que estamos por hacer, una referencia, estamos hablando del año 2800 a.C., 3200 a.C., como una referencia. Uh-huh. Pero, ¿por qué traje este texto que se llama Lista Real Sumeria? O sea, es un elemento que se encuentra en museo actualmente, porque nos acota una serie de elementos interesantes que vamos a analizar en los próximos programas. ¿Qué es esta Lista Real Sumeria? Y comienzo a leer. Es un documento entre mitológico e histórico dejado por los escribas de Mesopotamia y escrito en sumerio. La escritura sumeria fue de un carácter aglutinante o bien logográfico que fue incorporado signos con valor fonético silábico. O sea, me salgo un poquito, como dijimos recién, fue el primer lenguaje escrito. O sea, el resto eran ideográficos, o sea, ideogramas dibujados, jeroglíficos. Exacto. Los primeros que, digamos, podían asociarse con letras, caracteres o sonidos definidos fue Bueno, un poco los ahora sumerios. como tenemos las caritas en el WhatsApp. No, con las caritas en WhatsApp hemos retrocedido a ideogramas. Claro. Hemos retrocedido un poquito más a los egipcios. En comunicación. Los sumerios eran palabras ya, digamos, letras, los sonidos pasados a letras. Exacto. Con fonética. Sí, son En fonéticas. cambio, los anteriores eran Ideas. jeroglíficos, ideas, imágenes. Pajarito, que significaba Dios, por ejemplo. Lo estoy diciendo bien grosero para que en se realidad entienda. después habría que ver si toda la interpretación que hicieron los arqueólogos corresponden a lo que realmente el jeroglífico No, bueno, pero el indicaba, jeroglífico, ¿no? acordémonos a la piedra de Rosetta, estamos hablando de los egipcios, donde lo escribieron en griego, y en un lado estaba escrito en griego, y al lado estaba escrito en egipcio, por eso lo pudieron traducir. Claro. Eso fue lo que ayudó, pero muchos siglos posteriores. Pero no mezclemos en temas. comunicación se habla de que hay un sistema, digamos, que hay una forma analógica y una digital de comunicarse, ¿no? O sea, la estamos digital... complicando. No, pero como para ver un poco por qué el tema de la letra, de la palabra o la carita de WhatsApp, ¿no?
Sí, o sea, a ver, para que nos queden, cuando dijimos recién ideograma, que representa, sin entrar en complicaciones, jeroglíficos, ideogramas, un da una símbolo idea, que da una que da idea, una tomando idea, el mismo exacto. nombre. Mientras que, por ejemplo, el castellano que nosotros hablamos, nosotros lo que hacemos es una representación de una letra, que en sí misma no tiene ningún significado. Tenemos que juntar, aglutinar letras para crear palabras. Bueno, lo que estamos diciendo del sumerio, que es el primer lenguaje que tenía sílabas. Ujú. Así no nos dispersamos. Pero ¿qué es lo interesante de este texto que estoy haciendo referencia? La lista real sumeria, entonces decíamos, es un documento entre mitológico e histórico dejado por los escribas en la Mesopotamia. Esta es una lengua que expresa la información gramatical mediante la adición de sufijos o prefijos. Estos documentos reflejan la sucesión de reyes y monarcas en los primeros tiempos hasta la conquista de Hammurabi, o sea, hasta tiempos más actuales, lo voy a decir muy simple. El primer rey mencionado, cuya existencia está reflejada en las inscripciones, es contemporáneo a Gilgamesh. ¿Le suena a Gilgamesh? No, Hay una ni epopeya idea. que también está escrita en tablillas y en sellos, siempre de cerámica, que es Gilgamesh el Inmortal, que después lo vamos a tratar en otro tema. Entonces, esta lista real sumeria justamente lo menciona a Gilgamesh y menciona el primer rey histórico de la dinastía o del grupo Kish. Pero ¿cuál es lo interesante de esta lista real? Que después, aparte de esos, menciona una cantidad muy grande de monarcas que vivieron hasta el año 440.000 a.C. ¡Wow! O sea, estamos hablando de una lista de reyes donde menciona un rey que era Gilgamesh, que es parte de la mitología misma de ellos, y menciona reyes reales, pero a su vez, así en el pasado, nos vuelve hasta el año 440.000 a.C., que es lo que le llaman los reyes mitológicos. O sea, encontramos un antecedente escrito de reyes que tenían una vida muy larga, que ahora vamos a charlar de algunos, llegando hasta, sigue mencionando en forma ordenada, hasta llegar a quienes, hasta llegar a reyes y monarcas que se puede corroborar por varias fuentes científicas. Esto no es casualidad que mencione, volvamos al pasado, a tiempos muy antiguos, donde se pierde la memoria humana, mencionando reyes con mucha longitud, mucha vida, pero también en medio de ellos tenemos reyes que gobernaron durante 50 años, por ejemplo. Claro, y ahí es interesante, ¿no? Porque ¿por qué se pierde la historia? Porque en base a la posibilidad del hombre de historiarse, o sea, de dejar una constancia escrita de su paso por la tierra, o sea, de su vida, es donde uno se puede tener registros. Y cuántos manuscritos se quemaron en las bibliotecas de Alejandría. 200.000. Bueno, hay que pensar 200.000 por qué pasó ¿Cuánto de eso. la historia se perdió Bueno, ¿por en qué pasó determinado eso? tiempo? Es el Sí, sí. tema. Que O lo O hablamos. justamente Y- antes de que el hombre pudiese poner en palabras Yo siempre hago un datos planteo concretos. que la humanidad empieza a involucionar cuando el imperio romano continúa y se convierte en un imperio gobernado en forma drástica a partir del año 200, En porque forma fíjense que autocrática, hay ¿no? hasta el año 500 después de Cristo, y a partir de ahí se estanca el conocimiento humano y se retrotrae. O sea, básicamente, ¿qué quiero decir? Que acordémonos, quiénes fueron los que destruyeron la biblioteca de Alejandría, fue entre las últimas del Imperio Romano por entrar justamente a Egipto. Había 200.000 escritos con la historia de la humanidad, tanto de Egipto, con recopilaciones del Oriente. Entonces, esto quedó. Estos textos quedaron justamente y hacen referencia a reinados muy antiguos, dinastías muy antiguas, que los científicos no los pueden desmentir. A eso queremos llegar. Son fuentes reales. O sea, ustedes encuentran esto directamente en bibliotecas almacenadas. Por ejemplo, con que dice que
en Alulim, en el reino de Eridu, o sea, en el mismo lugar donde estaba edificado, justo que estábamos charlando, gobernó durante 28.800 años. Alangar reinó 36.000 años. Así sucesivamente. ¿Hasta llegar a dónde? ¿Hasta qué punto? Hasta el diluvio. O sea, es lo que se llaman reyes antidiluvianos. Reyes antidiluvianos. Fíjense cómo hacen la distinción. Hasta llegar a un personaje que es Ziusudra, que tiene características muy parecidas a ¿quién? A Noé. Porque también al equivalente de la historia que nosotros conocemos, la historia hebraica, la historia cristiana de Noé, también encontramos en la historia sumeria un arca circular en forma de un plato para que dentro de esa arca entre un integrante de cada de las especies animales y pueda sobrevivir. Y se han encontrado relicarios y dibujos en la historia esta. Fíjese cómo coinciden dos culturas separadas algunos miles de kilómetros, estas no son tantos, pero basados en relatos que de anteriores del diluvio, que quien lo menciona también, la Biblia, lógicamente como un instrumento. Entonces, ¿por qué todo Pero esto no se con ocurre? esa data. Ese fue el momento de la gran desconexión. El diluvio se produjo por la gran desconexión. El que momento de hubo. la gran, para mí fue el momento donde, y es muy interesante lo que me planteas y me das pie, Claudia, que en ese momento fue cuando realmente nuestros hermanos mayores empiezan a ver qué camino tomar. En ese momento aparecen los gigantes, los Nefilim. En la Biblia lo mencionan, que eran los gigantes. Eran cuando los antiguos dioses nos dejan, entre comillas. Cuando hay pelea entre los antiguos dioses y el ser humano, como Homo sapiens ya propiamente dicho, queda librado a su azar. Bueno, lo que pasa es que justamente en esa época lo que se produce es la ambición por el poder. Que continúa cíclicamente a través de todas las civilizaciones. Hay que modificar esa situación. Estamos en el momento exacto para poder modificar esto. Claro, pero a lo que voy es que es algo que se siguió repitiendo. Lo voy a contar un poco adelantándome, pero para colaborar con lo que está diciendo Claudia. ¿Qué dije recién entre la pelea de los últimos dioses, hermanos mayores que vinieron? Hay cada vez más pruebas y más difícil de refutar y esconder la existencia de distintos elementos, fuentes que han llegado a decirnos de que nosotros provenimos o hemos sido el Homo sapiens en una modificación puntual del Homo, o sea, aparece de golpe el Homo sapiens. No sé si ustedes leyeron la parte biológica, que el Homo sapiens solamente tiene menos de un 8% de los genes del considerado el hombre que lo precede, el neandertal. Sí, que era lo que hablábamos al principio, ¿no? Si esto es una evolución, no puede ser que solamente el Homo sapiens tenga un 8% de los genes del que le precede. Eso es una cosa que nadie lo puede explicar en este momento. Es un tema muy Lo que interesante. pasa es que nadie Entonces, quiere hablar de No, es un tema ese complicado. momento. Es un tema Por complicado. eso prefieren decir que hay un eslabón perdido, y acá, bueno... Pero ni siquiera estamos hablando posteriormente, no estamos hablando de 6 millones atrás. Estamos hablando entre De 400.000 sí. y 230.000 años. Claro. Y nadie se anima a hablarlo. Porque el Homo sapiens, y esto es la gente que nos está escuchando, es biológico lo que estoy diciendo. Claro. Pero gracias, yo tengo 30 años en este planeta y estoy recién nací. Y bueno, después te va a convertir en luz. 30 años de aporte. 30 años de aportes. Entonces, para ir cerrando un poco el tema y dejarlo planteado para otros programas. Esto es muy interesante. A ver, los textos antiguos hacen referencia a nuestros hermanos mayores, a reyes que vivieron muy longevos, con mucho conocimiento, con mucha tecnología, que después hubo algunos fenómenos puntuales, el diluvio, peleas entre ellos, que hicieron que se apartaran por propia voluntad o voluntad ajena de nosotros.
Y el ser humano queda a su libre albedrío, suelto a su propia voluntad, lo expulsan del Edén para que haga lo que considera. Y comienza un camino que es por su propia cuenta, escabroso, con involución y con evolución, y recién en este momento está llegando a un punto de madurez evolutiva, donde nuevamente nuestros hermanos mayores, nuestros originarios, se empiezan a poner en contacto con nosotros. Chan, Chan. falta. Bueno, seguimos, vamos El a un redoble de corte y campanas. seguimos.